Amigos televidentes, continuamos con este interesante subprograma Cerrando la Noche en esta nueva versión, fruto de la situación que atraviesa la humanidad y que la República Dominicana no escapa. Y a través de las redes sociales, a través de la tecnología, hacemos contacto cada noche con los invitados para hablar de temas importantes, trascendentes. Y la noche de hoy vamos a conversar con el economista don Guillermo Carán, con quien vamos a hablar de los diferentes programas que está ejecutando el gobierno y que está ejecutando en diferentes fases que impactan en la economía y que sobre todo van a llevar algún tipo de aliciente de ayuda a los más necesitados. Se habla de varias fases donde van a ser beneficiados el sector del turismo y otros sectores, pero también las pequeñas empresas y varios subsidios que el gobierno ha estado desarrollando. Entre ellos, quédate en casa, el plan creo que fase 1, fase 2, pero vamos a hablar con don Guillermo para que él nos oriente un poco y nos dé una idea de la magnitud de estos programas sociales y el enfoque de los mismos. Don Guillermo, buenas noches y bienvenido al espacio. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, yo entiendo que el gobierno ha actuado rápidamente en una vertiente del tipo de acción que se necesita en estas circunstancias, que es en el área social. El gobierno ha ampliado sus programas de asistencia social y además le tendió la mano a las empresas y a los trabajadores que pudieran estar afectados por la cesantía. Sin embargo, yo creo que pienso que la economía y el problema sanitario son dos alas del mismo pájaro, porque a veces hay muchas personas que tienden como a presentarlo como dicotómico. Es muy fácil decir, por ejemplo, una cuarentena total, porque si yo cuántos días. Sin embargo, eso tiene repercusiones económicas que a la larga pienso que pueden afectar los propios programas de contención de la propagación de la pandemia. Yo entiendo que los programas sociales que ha adoptado el gobierno pueden justificarse en una situación de emergencia ahora, pero a mi juicio falta algo. Falta algo que tiene que ver con no descuidar el aparato productivo nacional. Incluso la propia mano tendida, la cesantía, ha estimulado que las empresas se actúen como con rapidez, una rapidez inusitada. En menos de una semana, 40,000 empresas se declararon en situación de cesantía, afectando 700,000 personas, que constituyen casi la tercera parte de según declaraciones del propio ministerio, la tercera parte de los trabajadores formales. Yo me pregunto, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de eso el gobierno hubiera adoptado una línea, una vertiente de convocar a los sectores productivos privados a ver qué hacemos, cómo seguir produciendo, preservando las normas fundamentales para evitar la propagación de la pandemia, que es evitar la aglomeración de personas y el distanciamiento social? Esos son los objetivos. Pero hay actividades económicas que no se han afectado mucho, la agropecuaria, por ejemplo, pero hay otras que están totalmente desplomadas, el turismo, y hay otras que si se le hubiera buscado la vuelta, por ejemplo, las industrias, la construcción, tal vez no se hubiera provocado esta situación tan amplia de cesantía. Y yo creo que como los mismos programas de cesantía están pautados para un periodo de tiempo determinado, por 2 meses, me parece que esos 2 meses ya el tiempo va corriendo, y desde ahora, a mi juicio, debemos abordar algún mecanismo, alguna forma para lograr que se estimule el restablecimiento de la producción, que nos levantemos todos para volver a producir, e incluso aquellas actividades económicas de difícilmente puedan levantarse, como es el caso del turismo o como es el caso de las zonas francas, ver cómo se pueden reconvertir para que pasen a ser agentes productivos
que se eliminen las presiones que causa esa cesantía, dicho sea de paso, presiones fiscales que se conjugan con otros factores. Por ejemplo, el gobierno va a tener que tener más gastos para atender programas sociales. Yo pienso básicamente en el agua. Para la mejor forma de combatir la pandemia es lavarse las manos por 20 segundos durante que sé yo cuántas veces al día. Pero ¿cuántas familias dominicanas están impedidas de tener un buen servicio de agua para practicar, para formular, ejercer esa práctica? Y además, como tiene más gasto, pero y al mismo tiempo menos ingresos, tanto por el cese de las actividades económicas como la merma y la reducción, pero también por las exenciones y las facilidades tributarias. De manera que yo pienso que no podemos seguir posponiendo que las autoridades gubernamentales miren cómo busquen la fórmula de cómo activar la producción. Y en esto yo creo que el gobierno ha actuado dentro de una línea de autosuficiencia y absolutismo, que no es buena. El gobierno, por ejemplo, en el caso de la propia atención sanitaria, tiene un mecanismo para poder reunirse con sectores claves como los médicos, las clínicas privadas, que es el Consejo Nacional de Salud. No lo ha utilizado. La ley General de Salud establece que el Consejo Nacional de Salud es un mecanismo de cogestión y de concertación. Sin embargo, en lugar de cogestionar y concertar, nosotros lo que vemos es un gobierno en conflicto con los médicos, que dicho sea de paso, la están pasando muy mal, en conflicto con las clínicas privadas, que también no le están pasando bien, en lugar de aprovechar ese recurso, convierten eso en problema. Eso mismo, algo similar de cogestionar y de concertar, yo creo que es hora de que lo abordemos en el sector productivo para volver a producir, para volver a restablecer ver cómo restablecemos los empleos cesanteados, ver cómo se reconvierten aquellas industrias que difícilmente puedan entrar en el régimen de beneficio de cesantía, que repito, es solo por 60 días. Y tengan en cuenta, quizás algunos de ustedes estén pensando, bueno, eso es muy difícil. No es tan difícil, es un problema de organización. Por ejemplo, Japón y Corea del Sur combatieron la pandemia sin cuarentena y siguieron trabajando y siguieron produciendo y tuvieron mucho éxito, quizás más éxito que otros países que adoptaron la cuarentena. Entonces yo creo que es un problema de utilizar la creatividad, la inteligencia, de ese potencial de cooperación que está en el pueblo dominicano, que ha manifestado su disposición de cooperar, que se le ha ingeniado para inventar negocios. Se han inventado muchos negocios de entrega a domicilio. Los supermercados han tenido compras por vía electrónica. Ustedes mismos, un ejemplo. Y me parece que si cogestionamos y concertamos, podemos encontrar vías para reactivar la producción de aquellas líneas cesanteadas y para reconvertir aquellas que no se puedan restablecer. Así es. Don Guillermo, a propósito del impacto que usted señala del COVID-19, del coronavirus, en el aparato productivo nacional, la revista inglesa The Economist, una revista prestigiosa especializada en temas económicos, puso a circular en las redes sociales un paper, un documento, en el cual pronostica una pérdida del 3% del Producto Interno Bruto para este año en la economía dominicana. ¿Cuál es su opinión sobre ese vaticinio y cómo usted piensa que eso, de resultar, va a afectar las demandas sociales que tiene que cumplir el gobierno? Está claro que anda por ahí y cuidado sin mucho más. Yo nada más quiero darte este dato. El Ministerio de Trabajo dijo que la tercera parte, que el número de empleados cesanteados constituyen la tercera parte de los trabajadores formales. Tercera parte es un 33%. Tú sabes que tenemos una economía con un 57% de informalidad.
O sea, si tú sumas 57 y 33, estamos en un 90%. Es decir, el 90% de los puestos de trabajo, que yo me voy por ahí más que de las tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno, el 90% de los puestos de trabajo están afectados por esta medida. Y tengamos cuidado, porque mira, puede ser incluso que si nos descuidamos de la reactivación económica, los daños provocados por la economía, por el colapso económico, pueden hasta ser mayores en términos políticos y sociales que de la propia pandemia. Claro que la pandemia provoca pánico y eso no es así en el caso de la economía. Entonces, está claro, si tenemos la economía dominicana que en un 90% está siendo afectado en muy breve tiempo. Oye, nada más tenemos 2 o 3 semanas con esta amenaza. ¿Y qué va a pasar después? Pero entiendo que el gobierno, las autoridades, alguna autoridad económica, está bien que el gobierno siga con sus programas sociales por los 60 días, que siga con las cesantías, pero no noto una preocupación por mirar hacia el aparato económico, para no tener que llegar a la cesantía o para reducir la cesantía y para incluir las reconversiones necesarias para este fin. Don Guillermo, evidentemente que la situación que estamos viviendo agarró a todo el mundo de sorpresa. En principio pensábamos que coronavirus es un problemita de China, lejano, que no nos iba a llegar a Occidente, pero cosas de la vida. En cuestión de mes y medio ya tenemos, después que salió de China, 84 países padeciendo del impacto del coronavirus. Sin embargo, en el patio, he planteado con Giovanni y con Luis que me parece que en la medida en que un grupo de los actores sociales está trabajando para enfrentar en lo inmediato el impacto del COVID-19, tiene que haber cabeza fría, como usted plantea, pensando en qué hacer mañana. El día que concluye hoy solo nos sirve como referencia. Ya pasó. Entonces, igual ocurre con las perspectivas económicas. Yo no sé todavía cuál es el impacto que va a tener este proceso de cesación mediana o muy amplia de la producción en términos económicos en los próximos 5, 6, 8 o 12 meses. No lo sé. Pero lo que sí sé es que es tiempo de que justamente personas con conocimiento, talento, capacidad, como usted, sean llamados por las autoridades para planificar qué hay de aquí en adelante, cómo vamos a enfrentar esta situación. Y he estado insistiendo en la necesidad de que pueda ser acogida la propuesta que hizo el candidato de oposición, de convocar diferentes sectores para ver cómo es que vamos a relanzar el país. Ya usted está hablando de modificación del modelo productivo, porque posiblemente hay empresas que no se van a recuperar en mediano plazo. Sector turismo, zona franca. ¿Cómo ensamblar todo esto, doctor? Bueno, yo decía, mi querido amigo, hijo de tiempo, el ingeniero Caunabo Javier Castillo, solía decir mucho, que es muy duro decirle a un amigo, yo te lo dije, lamentablemente no es tiempo de reproche. Eso habrá otra oportunidad para reprochar, pero si hubiéramos tenido, como tú dices, bueno, esto tomó de sorpresa a todo el mundo. Lo que pasa es que estábamos viviendo, de cierta forma, como que este virus es como un castigo terrible, una advertencia terrible, porque además es rencoroso, ataca a quienes más los atacan, a quienes más los minimizan. Mira el caso de Boris Johnson en Inglaterra, quien más lo desafía. Pero es una pena que no que hubiéramos vivido esta ligereza mundial, esta explosión de consumo, este despilfarro, este derroche, y que no lo hubiera tomado esto con reserva para hacer frente a cualquier contingencia. Claro que la magnitud la agresividad de ese virus es tal
y la voraginicidad y su velocidad es tal que, bueno, la economía norteamericana venía pujante. El presidente Trump tenía ganada la reelección. Sin embargo, en 2 semanas, como que el desempleo ha caído. Entonces, yo entiendo que sí, no ha tomado de sorpresa, pero nos sirva de lección para tomar providencias para el futuro. Ahora, ¿qué hacer ahora? Bueno, yo te diría que, por supuesto, disposición personal hay, pero a mí me parece que lo primero, la responsabilidad y el liderazgo nacional están en el primer grado en las autoridades. Son las autoridades las que tienen que convencerse, abandonar ese espíritu de absolutismo y autosuficiencia y convencerse que no pueden solo enfrentar esta situación. Fíjate, todas las medidas que ha adoptado el gobierno, todas las ha adoptado unilateralmente. Han sido medidas oficiales sin consulta con ninguna actividad privada, con ningún productor privado. Y políticamente hablando, fíjate que todos los candidatos han hecho, los principales candidatos han hecho manifestación de intenciones, de disposición. Luis Abinader 2 veces, Leonel Fernández ha dicho que no tiene inconveniente en reunirse con quien sea, para que lo primero es la humanidad. Pero el gobierno entiende y eso es una actitud que viene desde antes el gobierno, que lo está haciendo bien. Y no es así. Esto es algo que requiere un esfuerzo de todos. Y el gobierno no puede solo. Y los dominicanos hemos demostrado ahora y antes que tenemos disposición, iniciativa, capacidad de emprendimiento. Yo cito mucho el caso de la Revolución de Abril del 65, que había un solo banco privado en el país que estaba en la zona colonial y quedó cercenado, quedó bloqueado. Y sin embargo se la ingeniaron para seguir ofreciendo servicios, y no fue por decisión de la Junta Monetaria, porque habían dos gobernadores de Banco Central y habían 2 juntas monetarias. Fue la iniciativa de los dominicanos. Y así en otras calamidades hemos reaccionado. Yo entiendo que, por supuesto, lo que debe hacerse para activar la actividad productiva es que alguna instancia económica del gobierno, no al presidente Medina, que debe estar muy agobiado con las urgencias dentro de las emergencias, porque son en cierta forma 2 cosas distintas, ¿no? Estamos en un estado de emergencia, pero hay urgencia. Es que él tiene que encomendarle alguna de sus instancias económicas, al Banco Central, al Gabinete Económico, a quien sea, de convocar a la comisión que ha creado dentro del programa de inversión, convocar a los productores privados para escucharlos, a ver qué idea tienen, cómo reactivar la industria, cómo garantizar mercado al agropecuario, cómo reconvertir la zona franca y el turismo, cómo reactivar la construcción, porque a lo mejor tienen ideas que el gobierno no lo tiene. Ahora, por supuesto que eso se vería beneficiado si previamente el liderazgo político da una manifestación de intención. Pero el gobierno no ha reaccionado a los ofrecimientos ni de Luis Abinader ni de Leonel Fernández, a las disposiciones de ambos. Por eso yo insto a que el gobierno adopte esta línea, preferiblemente política, pero indefectiblemente con los sectores productivos, para que podamos crear puertos de trabajo, porque repito, bueno, no sé si repito, quizás lo he dicho en otro programa, los daños económicos, las repercusiones sociales de los daños económicos y hasta las repercusiones políticas pueden ser peores que la pandemia misma. Aquí hay mucha gente que necesita el trabajo diario para llevar el pan nuestro a su familia. Tú no le puedes pedir a esa gente de que aplícate la cuarentena, no salga a trabajar. Y mis hijos, ¿con qué va a comer? Y yo, y mi familia, ¿con qué va a comer? Si no tengo dinero para comprar alimentos, que a lo mejor no hay porque esa es la otra vertiente. El gobierno ha aumentado las asistencias sociales, pero a veces la gente tiene dinero y no tiene que comprar, dónde comprar, porque no puede salir por la cuarentena o porque no hay producción. En fin, es un problema muy complejo que requiere
el esfuerzo de todos los dominicanos que, repito, han demostrado disposición y potencial de cooperación para poder cogestionar y concertar salidas a esta crisis en lo que estamos hablando, por supuesto, en la vertiente de la producción y de la economía. Hay un tema, don Guillermo, que se ha hablado, incluso lo dijo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y también me parece que lo dijo el ministro de la Presidencia, el señor Montalvo. No sé si me escuchan, creo que me escuchan. Sí, yo te perfecto. escucho bien. El ministro de la Presidencia, señor Montalvo, de varias facilidades que iba a otorgar pues, el sector financiero, en este caso el Banco Reserva, donde se le iban a congelar los montos, la tarjeta de crédito, lo que tiene que ver con las moras. Se habló de que alguna compañía telefónica congelarle prácticamente la factura para que lo mismo no se le suspendan los servicios, así como las compañías de energía eléctrica. Creo que en el día de hoy el mismo presidente, a través de Montalvo, el presidente de la República habló del Banco Agrícola, de ciertas facilidades, pero en la práctica habría que ver si eso se está realizando. Vemos como en la compañía telefónica hay larga fila de gente pagando, porque parece que la telefónica le han enviado alguna circular o información que si no se ponen al día le van a suspender los servicios. No sé exactamente si es así. En el caso de las compañías eléctricas, en mi caso particular me mandaron una anotación que pague el servicio de la luz. Yo inmediatamente pues lo pagué porque yo no quiero que me corten el servicio en un momento tan difícil como este. No sé hasta qué punto las empresas están acogiendo este llamado de emergencia que hace el gobierno, el Estado, en un momento de crisis, aunque tuvieran dificultades las empresas, pero en un momento como este tratar de ver cómo logran ellos lidiar con la situación sin tener que cerrar o suspender los servicios. Bueno, indudablemente que ahí puede haber algo de rutina, y tú sabes que estamos en un mundo donde todo está grabado. Por ejemplo, a mí me han llamado de Claro diciéndome que mi factura está vencida y ya yo la pagué y así sucesivamente. Puede ser que la maquinaria burocrática de las empresas, a las maquinarias burocráticas de las empresas no haya llegado y todo esté automatizado. Pero yo creo que en materia de los servicios financieros, el gobierno ha tomado las medidas adecuadas, facilitado crédito, ha rebajado tasas, ha liberado recursos, en fin. Lo que pienso que se necesita algo más. Por ejemplo, yo quisiera ver cómo garantizamos, porque mientras hay un sector que no puede producir nada, como es el caso del turismo, hay otro sector que sigue produciendo, porque, oye, nuestros árboles siguen dando frutos, nuestros mangos van a cosecharse, de nuestras vacas van a emanar leche, nuestras gallinas van a seguir poniendo huevos, pero toda esa leche, mango y huevo necesitan ser vendidos. Si los canales de comercialización van a seguir establecidos, ¿y cómo tú armonizas eso con las cuarentenas y los bloqueos al sistema de transporte, o con la cuarentena total que muchos han pedido, por un lado? Hay otras actividades que, bueno, por ejemplo, la industria. Yo pienso que si el gobierno se reúne con los industriales y le dice, mira, vamos a organizar turnos de trabajo, vamos a ver cómo organizamos turnos de trabajo para evitar aglomeraciones, 2 o 3 turnos, que trabajen la mitad o la tercera parte, o que hagan lo que están haciendo ustedes, que estamos trabajando por vía electrónica, si se puede. Yo recuerdo una vez cuando la Yugoslavia de Tito, en el sistema comunista, que se inventaron un sistema de que a los trabajadores producían partes de la industria en su casa y le llevaban, por ejemplo, vamos a suponer un motor, y le llevaban, y una empresa, una familia producía tornillos y le llevaba los tornillos para armar el motor. Digo, yo no sé, eso hay que verlo con los propios productores, los detalles de producción. Nosotros tendemos mucho a hacer macros, no micros. Entonces, por ejemplo, cosas así, ver cómo se puede reactivar esa producción. Y hay otras actividades que su reactivación está lejos, por ejemplo, el turismo. Bueno, porque no es solamente de que nuestras capacidades, sino que el mundo entero, la gente no está viajando, no hay viaje. Entonces tenemos una infraestructura hotelera
una infraestructura de comercio, restaurante, espectáculos, ver qué pueden hacer. Por eso yo hablo también de reconversión. Miren, en los años 80, aquí hubo un programa que se adoptó para convertir, no me acuerdo el nombre del programa, pero era eficiencia energética, algo así, para convertir la producción de energía en más eficiente. Entonces, con las mismas maquinarias que tenían en las plantas, se hacían algunos arreglos y se producía energía más barata y se consumía menos petróleo, una de las tantas crisis petroleras. Entonces, yo creo que en adición a lo financiero, falta esa línea de comunicación con los sectores productivos para ver, bueno, señores, los obstáculos son estos, los obstáculos de los productores de guineo que siguen exportando, de los productores de leche, de huevo, es que el transporte con el toque de queda, ¿cómo podemos arreglar eso? En el caso, ¿qué pueden hacer las zonas francas? Por ejemplo, ¿se les puede autorizar a las zonas francas que vendan más en el mercado local para así producir y tener puestos de trabajo? Se le puede dar a la industria ordinaria las mismas facilidades que se le dan a las zonas francas, como se ha hablado en el pasado. Siendo yo secretario técnico de la presidencia, el Banco Mundial hizo una propuesta de que toda la industria dominicana se le dé el mismo tratamiento de zona franca. Ese es el tipo de cosas que yo creo que está faltando. Que el gobierno se presente como accesible y comunicativo a los productores, que se aplique esa cogestión y esa concertación en la línea de producción, que por supuesto se vería muy facilitada y muy alentada si, por ejemplo, se hiciera con una cogestión y concertación o con un llamado conjunto de liderazgo político actual y futuro. Porque tenemos un presidente que ya ha dicho que no va, digo, por boca leí una declaración de José Ramón Peralta que decía que el presidente Medina va a ser presidente hasta el 16 de agosto a las 10 de la mañana. Pero eso dice la Constitución, no es Peralta. Sí, pero hay gente que está diciendo que se cambie la Constitución, que el estado de emergencia, ¿sí? Pero hay que tener cuidado en eso, porque cuidado con un vacío de poder, que son tentaciones que están surgiendo. Yo no sé si ustedes vieron lo que pasó en Brasil, que prácticamente declararon a Bolsonaro presidente figurativo, como una figura decorativa, y un ministro de las Fuerzas Armadas asumió la gestión, la gerencia. Daniel Ortega no se sabe dónde está, tú sabes, murió, está vivo, está recluido, yo no sé, yo no tengo información oficial, pero claro, tiene cuántas semanas que no se sabe de él. Entonces, por eso insistí ahorita, creo que por tercera vez lo voy a decir, que las consecuencias sociales y políticas de la destrucción del aparato económico puede tener más efecto que la pandemia misma. Y tenemos que tener cuidado porque el colapso económico puede incluso provocar más muertes que la propia pandemia, porque hay por el desempleo creado. Bueno, don Guillermo, nos dicen que es tiempo de irnos a una pausa. El sistema nos da una alerta, el cual tenemos que acatar, tenemos que irnos un momentito a una pausa, para luego la pausa continuar con esta interesante entrevista que tenemos con usted y con la teleaudiencia Cerrando la Noche. Vamos a una pausa, excúsenme la interrupción así tan abrupta, pero tenemos que ir a ella y volvemos en breve. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el ingeniero Guillermo Carán a propósito del impacto del COVID-19 en la República Dominicana y sus implicaciones económicas, políticas y sociales, porque no es solo el tema de la afectación de la salud, que de hecho se convierte en un problema social, sino las consecuencias que tendrá en la economía esta parálisis casi total del aparato productivo nacional, y que tan finamente en su intervención señalaba el ingeniero Carán que posiblemente estemos hablando de un 90% de los trabajadores en la República Dominicana
esté impactado por esta situación de merma en la producción nacional. Don Guillermo, siento que nos está faltando previsión. Parece que estamos actuando para resolver problemas inmediatos, enfrentar la crisis ahora. Y no visualizo que estemos pensando en mañana. Y quiero insistir en esto porque creo que es importante. Y toda su intervención ha ido girando en torno a qué hacer mañana cuando desaparezca, Dios mediante, la pandemia. ¿Qué hacer con el aparato productivo nacional? ¿Qué hacer con la generación de empleo? ¿Cómo reencauzar la República Dominicana? Bueno, en primer lugar, afianzar tu percepción. Yo creo que el vivir el día a día es una cultura muy dominicana, muy de la política dominicana. Hace tiempo que vivimos improvisando y faltándole a la provisión, faltando previsiones. En segundo lugar, quiero precisar, el 90% de los trabajadores, los puestos de trabajo dominicanos, estará afectado o está afectado o por el desempleo o subempleo o por el ingreso o el subingreso. Porque incluso el programa de cesantía, la fase, no le compensa la totalidad de los ingresos cesanteados, es una parte. Entonces, yo entiendo que nosotros debemos pensar, obviamente, con más serenidad y más inteligencia en el mañana. Y si dejamos desplomar el aparato productivo, va a ser mucho más difícil levantarlo. Por eso insisto en que hay que activarlo desde ahora. No dejarlo caer más de la cuenta, porque incluso la actitud empresarial, y ponte en un lugar, un dueño de un hotel que sabe que le va a pasar un año sin que tenga turismo, y a lo mejor dice, ya yo voy a dejar esto. Entonces, y así puede pasar en otros renglones, o ponte en el lugar de un productor agropecuario que sigue produciendo y no tiene dónde vender por falta de demanda. Por eso hay que darle vuelta a lo mismo, hay que pensar sí en el mañana, pero actuar en el presente, porque apenas tenemos 2 o 3 semanas con esta calamidad en República Dominicana, pero debimos preverla desde que comenzó las amenazas iniciales por ahí, por el mes de octubre, noviembre. Debimos preverlo y sin embargo fuimos descuidados, nos descuidamos porque la provincia de Duarte tiene más casos. Por el caso de aquella señora que tú no sabes si se huyó o se la dejaron ir, que después fueron a buscarla en Villarriba. Yo entiendo que nosotros tenemos que pensar en el mañana, pensar con responsabilidad, pensar que nos necesitamos unos a otros, que bueno, yo puedo tener mis ideas, pero no son las más válidas, y aportarla a un sistema de cogestión y concertación que evidentemente tiene que estar caracterizado por la participación de los sectores productivos. Doctor Caran, costo e identificación de fuentes para los recursos necesarios para continuar como país, porque evidentemente la merma es significativa. Bueno, ahí hay otro riesgo que lamentablemente nos queda poco tiempo para ampliarlo, pero ahí hay un riesgo tremendo. O sea, si tú tienes un gobierno que tiene que gastar más, ¿verdad? Que ahora mismo hay como menos margen que antes para reducir gastos, porque tú no le puedes salir ahora con lo que yo mismo postulaba, de revisar el sistema de subsidio, de revisar la hipertrofia de burocracia. Bueno, ahora mismo no hay como mucha fuente de recortar gastos, porque tú puedes reducir, disminuir sueldos, como han planteado algunos, por ejemplo, que las personas que ganan 2 sueldos se conformen con uno, pero al mismo tiempo
tú estás teniendo menos ingresos como consecuencia de las actividades, de la merma de las actividades económicas y las facilidades tributarias que está dando la Dirección de Impuestos Internos. Entonces el déficit va a ser mayor. Tampoco puedes ir ahora a tocar las puertas de los bonos soberanos, que es la fuente predilecta del gobierno, la que hasta ahora ha predominado, porque los tenedores de dinero tienen ese mismo problema ya. Fíjate que leí esta mañana que 10 presidentes latinoamericanos, 10 líderes latinoamericanos pidieron condonación de deuda. Si tú no vas a poder pagar, tú no le vas a poder pedir prestado. Entonces, y conseguir dinero no es tan rápido. ¿Qué es la tentación mayor? Que el gobierno va a recurrir a las emisiones del Banco Central, como ya recurrió, porque ya habló de creo que 12.000 millones de pesos. Bueno, pero las emisiones del Banco Central es más dinero, más pesos en la calle, con igual o menos dólares, porque las exportaciones pueden bajar, el turismo ha bajado, las remesas pueden bajar, porque España y Estados Unidos van a entrar en crisis económica y los dominicanos que viven en España y Estados Unidos van a mandar menos dinero. Entonces tú puedes tener un proceso devaluatorio e inflacionario que vas a castigar más, vas a agregar un tercer componente a la crisis económica. De manera que estamos en un problema muy serio económico que tenemos que encarar con la misma serenidad, con la misma celeridad que estamos encarando o que se está encarando, bien o mal, la situación sanitaria. Habló de la divisa. Me llegó un volante de un banco que le vendió a su cliente para pagar la tarjeta de crédito en su mismo banco, dólar a más de 57 por 1 en esta circunstancia. Eso es una señal preocupante, que por supuesto ahora con el mayor gasto del gobierno y los menores ingresos, vamos a tener una amenaza mayor con la afluencia de dólares menores. Indudablemente que estamos en una situación donde por eso insisto que se necesita el concurso de todo. El gobierno tiene que darse cuenta que no puede solo. Lamentablemente esto ha coincidido con un proceso electoral. Quizás aunque muchos no lo crean, antier tuve, por ejemplo, una reunión por esta misma vía con el directorio presidencial del partido, y muchos de los dirigentes políticos estaban diciendo, bueno, que el gobierno quiere quedarse. Puede ser que el gobierno quiera quedarse, aprovechar esta coyuntura, quedarse, pero yo a veces veo que está loco por desgaritarse, que está loco porque llegue el 16 de agosto. Y entonces ahí hay un ingrediente político donde entra lo que como tú introdujiste en la pregunta, de vivir el día a día, de improvisar, de no pensar en el mañana, de no tener responsabilidad. Y recuerdo una palabra de Churchill, una frase de Churchill, la diferencia entre un gobernante y un estadista es que el gobernante piensa en su periodo constitucional y el estadista piensa más allá de su periodo constitucional. Es una espada de Damocles que tenemos que encontrar una solución política, que ojalá también la podamos encontrar, y lamentablemente no tenemos como mucho tiempo, pero me hubiera gustado como lanzar un par de ideas al respecto. Bueno, de verdad agradecido, don Guillermo, que usted haya aceptado la invitación. Lo habíamos cuadrado con tiempo, lo habíamos agendado con tiempo, y en el día de hoy pues pudimos accesar. Y qué buena entrevista, la verdad considero muy buena, muy atinada los planteamientos que usted hace aquí, y sobre todo lo que ha planteado Junior en varias ocasiones, de no simplemente conformarnos con el día a día, sino de planificar, pensar en el mañana, qué va a pasar con nuestro aparato productivo. Y usted bien lo señaló, el campo sigue produciendo, los árboles siguen ahí. Entonces tenemos un campo que hay que seguir inyectándole, y al contrario, no descuidarlo. Con más razón tenemos que inyectarle, porque si se complica la cosa y no tenemos exportación, tendremos que vivir de lo que producimos, de lo que tenemos. Así es que nada, don Guillermo, gracias. El equipo Cerrando la Noche, encabezado por Junior Espinosa, Luis Soto y un servidor, Giovanni Almonte, agradecemos que usted haya estado con nosotros, y sobre todo a la teleaudiencia de Cerrando la Noche, que continúe con el espacio, y nos volveremos a ver, Dios mediante, el lunes, porque mañana pretendemos repetir este mismo espacio para deleite de los amigos televidentes. Así es que el lunes volveremos con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes y a los televidentes, que mediten mucho estos días.
Gracias. No hay de otra. Gracias.